Bien, a continuación tengo el agrado de presentarles a la licenciada Abigail González de Santillana. Ella es nutricionista, quien nos va a hablar de las características de la dieta salvadoreña. La licenciada es graduada de la Universidad Evangélica del Salvador. Hizo un máster en intervención de trastornos de la conducta alimentaria y de la obesidad en la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja como nutricionista en el Instituto de Neurociencias y como docente titular de la carrera de nutrición de la Universidad Evangélica. Licenciada. Buenos días. Es un honor para mí poder estar esta mañana con ustedes. Como mencionaban, mi tema es las características de la dieta salvadoreña y un poquito. Lo que vamos a hablar ahora es un poco sobre la historia y las características de la dieta salvadoreña, el costo de la canasta básica y hacer ahí un pequeño análisis de la situación alimentaria de El Salvador, obesidad y dieta en Latinoamérica, el tema del gen ahorrador y la obesidad. Les voy a mencionar los puntos generales de la guía alimentaria salvadoreña que se publicó en el 2012 y qué podemos hacer nosotros para motivar a tener entornos saludables para el corazón con nuestros pacientes. Muy bien, como primer punto, no se me pasa, ahí está. Les traigo aquí un poco de historia respecto a la alimentación de nuestros salvadoreños, de nosotros como salvadoreños. En 1996 se publicó este artículo histórico en el cual se mencionaba de que desde la agricultura maya teníamos como uno de los principales cultivos al maíz, ya que era uno de los que tenían oportunidades de preservarse mayores que otros cultivos. También en ese documento hay dos referencias sobre la yuca. Luego, la siguiente, por favor. También en 1996, este otro autor dice de que se empezaron a utilizar como suplementos dietéticos para sustituir al maíz. Se empezaron a usar algunos tubérculos como como la papa y la yuca. Y se ve que en 7 de los 10 grupos mayas registrados en este documento utilizaban la yuca como una alternativa al maíz. Y luego, por ejemplo, este grupo, los Chortis, que son un grupo maya bastante cercano a El Salvador, ya cultivaban la yuca en campos separados como una alternativa al maíz. Luego el Museo del Arte, en una publicación que hizo sobre eso, las características de la dieta salvadoreña en el 2011, dijo de que había reportes de algunos asentamientos precolombinos en Ahuachapán que ya tienen registro de nuestra famosa pupusa, ¿verdad? O sea, que nos ha acompañado desde épocas precolombinas. Y bueno, el maíz, comúnmente por los indígenas, se catalogaba como una planta sagrada. El maíz sabemos que es uno de los mayores componentes de la dieta a nivel de Latinoamérica y es alto en carbohidratos, pero también tiene un buen componente de proteína vegetal. Usualmente nosotros como salvadoreños solemos combinar el maíz con más el frijol, ¿verdad? Como en pupusas o a la hora de comer, y de hecho esto mejora la biodisponibilidad de los micronutrientes, o sea que nuestros ancestros tenían un tipo de inteligencia, científica, basada científicamente, que realmente mejora la biodisponibilidad de los micronutrientes. Por biodisponibilidad entendemos a la capacidad que tiene nuestro organismo para poder absorber mayor parte de un micronutriente. Entonces, cuando se combinaban esos dos alimentos, pues se mejoraba la biodisponibilidad. Además, el maíz, a la hora de su procesamiento, se tiene que remojar en cal, y eso lo hace también rico en calcio. Ahora, el otro de los granos básicos que vamos a hablar el día de hoy también es el frijol. Sabemos que es una legumbre que es rica en hierro,
es rica en proteína vegetal, en un 24% de su composición es proteína vegetal, supera al maíz y a la papa. Es rico en zinc, fuente de tiamina, riboflavina, ácido fólico, niacina. Es de muy fácil acceso, sabemos que es bajo en azúcar y además tiene muchas variedades. Quiere decir que lo podemos encontrar el frijol en diferentes cultivos que pudieran ser de acceso a nuestros salvadoreños. Siguiente. Ahora, ¿cuál se vuelve el problema? Si digamos tenemos aquí, no hemos podido ahondar en detalles de todos los granos básicos de nuestro país, pero ¿por qué se vuelve un problema en nuestra dieta a la hora de enfrentar la salud y por qué se ha venido en aumento las enfermedades crónicas no transmisibles y la obesidad? Podemos ver aquí algunas características de la dieta salvadoreña y de la canasta básica y vemos pues los granos básicos como maíz, frijol, arroz. Consumimos huevo y de hecho está dentro de la canasta básica el huevo, los lácteos y el queso, pero en el caso del queso el problema es que son ricos la mayoría en colesterol porque son los quesos más como queso duro, queso de capita, por lo tanto el alto consumo de eso ya sabemos que está relacionado con enfermedades relacionadas a la salud del corazón, como por ejemplo la hipercolesterolemia por el alto colesterol que tienen esos productos. Consumimos bastante azúcar, de hecho el azúcar está dentro de la canasta básica, aceite, margarina y manteca, frutas, por lo general son de temporada y cabe mencionar que los vegetales, ya les voy a enseñar una tabla, no están incluidos en la canasta básica, la más básica, valga la redundancia, sino que está en la canasta básica urbana, no está contemplada en la canasta básica rural. Y luego vísceras, que es lo que usualmente nuestra población tiene acceso. Y las vísceras sabemos que son ricas en colesterol. El pollo, la carne, el pescado se vuelven de muy poco acceso para nuestra población debido al costo. En esta otra diapositiva yo les traía es justamente el costo de la canasta básica y podemos ver que la rural no toma en cuenta entre sus productos los vegetales, sino que solo las frutas y los otros alimentos que yo les acabo de mencionar. Y vemos que, por ejemplo, en el mes de enero del 2015, el costo diario por persona fue de 96 centavos. Para una familia de 4 miembros, que usualmente es el promedio en una familia rural, el costo sería de $4.50 por día, haciendo un total al mes de $134 mensuales. En la siguiente podemos ver, en el área urbana, sí ya se incluyen los vegetales y el costo por mes para una familia de 3.7 miembros asciende a $190 mensuales. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestra población? Siguiente, por favor. Aquí les traigo más o menos la última tabla relacionada al salario mínimo. Entonces yo les traigo aquí como un análisis que nosotros podemos hacer, que la canasta básica, por ejemplo, en el área rural por mes, por familia de 4 miembros, cuesta $135 y el salario mínimo para un agricultor de café de temporada es de $171. Quiere decir de que prácticamente casi todo su salario, con suerte, se iría en alimentación y tomando en cuenta solo esa poca de la canasta básica, que sabemos que no cubre todos los alimentos que un salvadoreño tendría que consumir para mantener un estilo de vida, para mantener su salud a largo plazo. Y en el caso del área urbana, pues no hay mucha diferencia, porque tomando el comercio y el servicio, el salario mínimo es de $251 y vemos que la canasta básica para 4 miembros costaba $190. Entonces también en el área urbana, pues las personas igual tienen no un fácil acceso a todos los alimentos variados que deberíamos de tener para mantener la salud. Siguiente. Todo esto complica la situación de nuestros pacientes, ¿verdad? Especialmente en el área pues, de atención primaria. Ahora, vemos aquí este estudio que hizo el INCAP, que es el Instituto de Nutrición de Centroamérica, que en el 2006 reportaba qué es lo que más se consume en El Salvador. Y podemos ver en el color verde, son los que consumen en un 75% más consumidos, y esos de color celeste son los que se consumen en un 50%, y lo que está en blanco pues no llegaban a llegar al 50%, y por eso ya no se les colocaron un color. Entonces, sin embargo, podemos ver
que el pan francés, miren, el pan dulce está en el consumo del 75% mayor. Tenemos las gaseosas, entre los vegetales pues solo tenemos el tomate. Tenemos las sopas deshidratadas en color azul aquí, y en el área rural, miren, que está de color verde, quiere decir que el 75% de la población no consumía. ¿Qué nos dice eso? Son todos los alimentos que sabemos que son ricos en azúcares refinadas, que aumentan el riesgo de diabetes, obesidad también, sopas deshidratadas que ya sabemos que son un alto factor de riesgo para desencadenar enfermedades como la hipertensión, o en una persona con hipertensión pues no permite que se controle su presión arterial. Y podemos ver que las verduras, hortalizas, frutas tropicales, zanahoria, ni siquiera alcanzaban el 50%. Entonces creo que esa es como una foto de lo que viven al día a día nuestros salvadoreños y lo que nosotros al final en la consulta podemos darnos cuenta a la hora de historiar a nuestros pacientes. Siguiente. Entonces, nuestro país, siguiente, ha sufrido, así como muchos países de Latinoamérica, una transición alimentaria. Por transición alimentaria se conoce que ha sido esos cambios que han habido en la dieta y en la composición corporal relacionados a los cambios demográficos y epidemiológicos. Entonces, ¿qué tiene que ver esa transición? Siguiente. En que venimos de ser una población en la que solíamos nosotros mismos recolectar nuestros alimentos, pasamos a una etapa de hambruna, luego por una desaparición de esa hambruna, a la hora de que hubo esa transición alimentaria, a haber mucha abundancia, más que todo en el área urbana, o abundancia de alimentos procesados, y luego aparecieron pues las enfermedades degenerativas y un cambio en el comportamiento alimentario de estas poblaciones a nivel de Latinoamérica. Entonces se ve que hay una transición específicamente entre la desaparición de esa hambruna y luego las enfermedades degenerativas. Ya vamos a ver qué factores también están relacionados a esto. Ahora, también en cuanto a la dieta, podemos ver de que hubo un cambio de productos como el maíz, los granos, lo que estábamos mencionando, que eran ricos en fibra y pobres en grasa, porque antes pues no se ocupaban las frituras profundas así necesariamente como ahora. Y pasamos a tener una dieta rica en grasas, con mucha disponibilidad de productos ricos en azúcar y alimentos procesados como los embutidos, que nuestra población es de lo que más consume por ser tan baratos. Siguiente. También en cuanto a la actividad física hubo una transición, porque pasamos de tener un sector agrícola en que las ocupaciones eran de demanda intensa de actividad física, a un sector de servicios y empleos que requieren un menor esfuerzo físico. Además, también hubo una modificación en el tipo de transporte, y eso de abajo yo lo he agregado como pensamiento propio debido a la inseguridad que ahora vive en nuestro país, que usualmente podemos ver a nuestros pacientes que nos refieren en la consulta: yo no puedo salir a hacer ejercicio porque no tengo dónde ir a correr, aunque usted me lo pida, yo no voy a salir en la madrugada o en la noche a correr por la inseguridad. Entonces todos esos factores van afectando a la salud de nuestros salvadoreños. Siguiente. Todo eso entonces ha causado que, por ejemplo, en este artículo del 2016 venezolano reportaba de que ha habido un aumento en cuanto al exceso de peso en un 30% y en algunos países llegaba hasta un 70%. No está muy lejos de la realidad de nuestro país. Y la obesidad también infantil creció en un 6%. Siguiente. Entonces, ¿qué tiene que ver también todo esto de la transición alimentaria que sufrió nuestro país, la relación de la hambruna, la desnutrición con el estado actual de nuestros pacientes? Les traigo aquí dos estudios relacionados a el efecto de la desnutrición intrauterina y el efecto que tiene en el cambio de genes a nivel del neonato, y la relación que tiene con el incremento del riesgo de enfermedades cardiometabólicas. Siguiente. Y está ese otro estudio también relacionado siempre a la desnutrición intrauterina, la desnutrición de la madre y el riesgo o el cambio que se crea a nivel genético y el riesgo que hay de desarrollo de síndrome metabólico. Entonces aquí les traigo siguiente un poco de resumen respecto a esto. Siguiente. Gracias. Los países subdesarrollados entonces tenemos una vulnerabilidad para enfermedades cardiometabólicas.
muchas veces debido a la desnutrición materna y a las consecuencias que tiene la desnutrición sobre el neonato. Hay bajo peso al nacer, cambios en el estilo de vida por esa transición que hay alimentaria, que se asocia con malos hábitos alimentarios y una disminución en la actividad física. La desnutrición materna puede generar entonces cambios epigenéticos en el neonato. ¿Qué es eso de epigenética? Siguiente. Las diferencias entre las poblaciones y su relación con las enfermedades usualmente está ligada a factores externos como la alimentación y el ejercicio. Sin embargo, también hay otro factor importante que ahora se está estudiando, que es la epigenética, que es la interacción de la genética con el ambiente, que ya se sabe que está relacionada en la patogénesis de esas enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, la epigenética no es más que la modificación en expresión de los genes y está relacionada con factores externos, especialmente factores ambientales. Siguiente. Entonces, la epigenética, si bien tiene un factor hereditario, también tiene situaciones reversibles que pueden alterarla. Y usualmente, aunque hay algunos factores endógenos, principalmente son los exógenos los que pueden cambiar la identidad de esa célula y también la memoria que tiene la célula registrada para comportarse a los cambios ambientales. Entonces tenemos aquí un caso, por ejemplo, las señales ambientales como la restricción alimentaria, que a eso lo relacionaríamos a la desnutrición, cuando una persona ha tenido un periodo largo de restricción de alimentos debido a la pobreza y el estrés pueden causar que el organismo se adapte para poder sobrevivir. Entonces, ¿en qué consiste esta adaptación? Siguiente. En que, por ejemplo, se puede llegar a desarrollar, y eso es lo que se ha estudiado, el genotipo ahorrador, que va a asegurar ciertos cambios metabólicos para que ese organismo pueda sobrevivir. Entonces, lo que hace es que acumula glucógeno muscular y triglicéridos en el tejido adiposo durante los periodos de escasez para asegurar la supervivencia de ese ser vivo. Entonces, lo que sucede es que cuando se cambia el ambiente y hay un cambio que se somete a periodos de abundancia, y aquí es donde se ve la transición alimentaria en la cual, por ejemplo, una familia pasa del área rural al área urbana, pasa de quizás no tener un trabajo a tener un trabajo de clase del salario mínimo urbano, que es mayor que el del área rural, por ejemplo, y tiene un poco de adquisición de dinero para adquirir otros tipos de alimentos, y se involucra también en todo ese efecto ambiental de la alta consumo de productos procesados, de comida rápida, de azúcar que hay en el área urbana. Entonces puede provocar que esta adaptación que ha tenido las células que se mantienen como en gen ahorrador causa entonces el favorecimiento a la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, porque ya la célula está programada para acumular glucógeno y triglicéridos en el tejido adiposo. Por eso es que no les asombre ver, a mí me asombraba cuando estaba en la unidad de salud, por ejemplo, ver pacientes que cuando yo les hacía su recuento de 24 horas consumían bien poca comida, ¿verdad? Y realmente, y no coincidía con la adiposidad que se veía en esas personas. Entonces, se está estudiando que sí puede haber, o sea, ya se sabe que hay un gen ahorrador debido a la desnutrición, que quizás esa persona pasó en su etapa de niñez o en su etapa intrauterina. Siguiente, aquí les traigo un esquema que relaciona un poco eso de la desnutrición intrauterina y también el desarrollo de enfermedades metabólicas. Entonces vemos aquí que en la etapa gestional o perinatal, ahí sí hay una desnutrición materna y también hay, por ejemplo, preeclampsia. Esto hace un cambio en la programación fetal, se llama. Y esto obviamente causa cambios en la epigenética, que era lo que yo les mencionaba, la relación entre el gen y el ambiente. Van a ser un niño de bajo peso. Y en este cambio que hay de un niño de bajo peso, se ha visto de que el niño nace con producción de insulina mayor que un niño que ha nacido con un peso normal. Entonces eso a largo plazo va a desencadenar diabetes tipo 2. Además, estos cambios epigenéticos también hacen que se ha visto que las poblaciones en Latinoamérica, en este estudio que les traigo de esta diapositiva, tenemos los latinoamericanos más cantidad de citoquinas, que son los productos proinflamatorios,
que ya sabemos que están muy vinculados con la aparición de enfermedades como diabetes, enfermedades crónicas y degenerativas. Además, ya al llegar a la etapa de adultez, ocurren todos estos factores ambientales de los que yo les mencionaba. Dentro de esos está una ingesta alta en calorías, que era lo que hablábamos inicialmente sobre las características de la dieta de nuestros salvadoreños y esa transición alimentaria que ha ocurrido. Se involucran factores como el alcohol, el cigarro, el estrés, la violencia rural y la migración. Miren qué interesante, la violencia y la inseguridad, que era lo que les mencionaba también. Todas esas productos socioeconómicos de inequidad causan también obesidad y se agregan a esos cambios epigenéticos que ha tenido a nivel celular el organismo. Entonces, obviamente, por eso hay un aumento en las enfermedades cardiometabólicas. Siguiente. Ahora, en relación ya como casi ir concluyendo, hay que tomar en cuenta esas como 6 cosas que les traigo aquí para poder educar a nuestros pacientes. Hay un factor de riesgo en todos esos productos de la transición alimentaria, de los cuales nuestra población tiene fácil acceso, que son todos los productos procesados, esas boquitas fritas, las boquitas que se consumen en las chucherías, como comúnmente se conocen, que son ricas en grasas trans, que es una grasa que ha sido modificada a nivel de industria para que los productos tengan una mayor vida anaquel y duren más tiempo. Eso ya se sabe que está relacionado con hipercolesterolemia, aumenta los niveles de colesterol, inclusive más que como solíamos culpar al huevo y al colesterol del huevo. Realmente se sabe que son los productos procesados y la grasa trans que causa mayor aumento en el colesterol que los productos naturales en sí. El almidón modificado de maíz también, que se está utilizando cada vez más en la industria americana, pero como venimos heredando todos esos productos y esa forma de preparar los alimentos a nivel industrial, ya se está relacionando con hígado graso y también hay algunos estudios relacionados con hiperinsulinismo, que viene a ser también un riesgo para el desarrollo de diabetes. Este almidón modificado de maíz es una sustancia que se utiliza para poder darle sabor dulce a los productos procesados. Entonces causa hígado graso. La Coca-Cola en Estados Unidos está hecha con almidón modificado de maíz porque endulza los productos con una menor cantidad, lo cual hace que la producción sea de menor costo a comparación del azúcar. Nosotros todavía usamos azúcar en la Coca-Cola, pero no me extrañaría que en un futuro por la practicidad esto cambie. Los azúcares en altas cantidades, ¿verdad? También están relacionados con hipertrigliceridemia y eso pues ya sabemos que está en todas nuestras bebidas azucaradas artificiales. Diría yo que también en los refrescos naturales también, porque las señoras en los comedores colocan mucha cantidad de azúcar a la limonada, al refresco de tamarindo, etcétera, y eso pues desencadena también dislipidemias. Y tomar en cuenta lo del gen ahorrador, que ya nuestra población tiene un factor de riesgo debido a la desnutrición que probablemente tuvieron en su etapa de niñez. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pues prevenir y crear entornos saludables a pesar de todos esos factores en contra que tenemos en nuestra población? Pues aquí tenemos la guía que se publicó en el 2012 que tiene estos pasos que yo creo que nosotros podemos potenciar y educar a nuestros pacientes. El primero es preparar diariamente comidas variadas utilizando alimentos naturales. Aquí, si se fijan, está relacionado a lo que les acabo de mencionar y al riesgo que hay del alto consumo de alimentos procesados por estas sustancias que se le colocan a los alimentos. Consumir mínimo 3 vegetales y 2 frutas frescas al día, incluir en su alimentación al menos una vez al día leche, queso fresco, cuajada y requesón. Si se fijan, son los quesos con menor cantidad de colesterol o huevo. Entonces aquí también desmintiendo un poco del tema del huevo, porque a veces nuestra población tiene más acceso al huevo que quizás a un bistec de carne roja o al pollo, al pescado. Entonces preferiría yo que un paciente me coma huevo que un embutido todos los días, una salchicha de pavo, jamón de pavo, que es altamente procesado. Consumir al menos 2 veces a la semana carne de aves, pescado, res o vísceras o menudos
Con lo de vísceras, tener cuidado porque son altos en colesterol. Al cocinar, utilizar aceite en lugar de mantecas o margarinas. Sazonar comidas con hierbas en lugar de productos artificiales. Hay que educar a nuestra población que deben de tratar de eliminar el uso de condimentos, cubitos, sopas deshidratadas, todo ese tipo de productos que se sabe que son ricos en sal y obviamente por ende en sodio. Evitar el consumo de alimentos y bebidas azucaradas, frituras, que es lo que usualmente en nuestra dieta también salvadoreña de las cosas típicas están hechas. Como ven aquí, embutidos, comida rápida y todo lo que es productos procesados. Y el consumo al menos de 6 a 8 vasos al día. Mencionar sobre la comida rápida también, que esas tortitas de pollo, tortitas de carne que nos comemos a veces en la comida rápida, no es más que carne procesada, que la compran congelada para que dure mucho tiempo, la fríen a altas temperaturas y está cargada de grasa trans, de la que les acabo de mencionar, que está relacionada con las dislipidemias. Y realizar actividad física por lo menos 30 minutos todos los días, dice la guía salvadoreña. Entonces, nosotros como profesionales de la salud debemos estarnos educando constantemente en relación a esos temas, dar el ejemplo también como profesionales en la salud, educar a nuestros pacientes y dedicar tiempo en nuestras consultas para poder brindar esa educación alimentaria, porque si no somos nosotros, nadie va a educar a ese paciente. Presionar por políticas públicas también de prevención y también tomar en cuenta esa prevención integrada de la obesidad con los trastornos de la conducta alimentaria. Como soy sensible en este tema, muchas veces mandamos mensajes contradictorios, más cuando tratamos con adolescentes. El hecho de también manejar la obesidad de una forma integral, ¿verdad? Una forma preventiva, integral, con mucha sensibilidad para no causar un daño en la autoestima, por ejemplo, hablando de un adolescente o un adulto joven. Siguiente. Y pues también tenemos esa guía que fue diseñada por el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, que si bien no es nuestra guía es la que les acabo de mencionar, sí es un método práctico para enseñar a nuestra población. Yo creo que eso ustedes ya lo han de conocer, en el cual la mitad del plato se divide con frutas y vegetales, solo una esquinita del plato serían los granos, como carbohidratos, las harinas, etcétera, y una esquinita más pequeña que los granos, la proteína de origen animal, ¿verdad? Como proteína también podemos colocar aquí los frijoles, porque también son altos en proteína vegetal, y pues los lácteos con un consumo no de cada tiempo de comida, ¿verdad? Porque ya sabemos que son ricos en colesterol, sin embargo los podemos utilizar 1 o 2 veces al día y preferir los lácteos descremados o semidescremados, como la leche descremada y los quesos frescos, cuajada de requesón, que era lo que les acabo de mencionar anteriormente. Así que muchas gracias por su atención y espero podamos educar más a nuestros pacientes. Gracias.